Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tranquilos en sus casas y todas sus familias estén a salvo y tranquilos. En la clase de hoy vamos a hacer compartida de cuarto y quinto básico, ya que justo nos tocó la misma materia, ¿ya? Que se trata del género dramático, así que vamos a verlo en conjunto. Para quinto, esto ya lo habíamos visto el año pasado, así que va a ser más bien un repaso, pero que es importante ir viendo, bueno, de hecho se ve casi todos los años, un poco más avanzadamente, ¿ya? Pero la diferencia va a estar principalmente en las tareas que vamos a tener. Así que los contenidos en sí son muy similares, por eso decidí hacerla juntos. Bueno, como les decía, esta clase se trata sobre el género dramático, ¿ya? Esta imagen de aquí es la típica que representa el teatro, ¿ya? Son máscaras, una con tristeza y una de alegría. Ya, ¿qué es el género dramático? Es uno de los 3 géneros literarios definidos desde la antigüedad, ¿ya? En la literatura, en todo lo que se trata de escribir, el arte de escribir, hay 3 géneros principales, ¿ya? 3 tipos de literatura. Está el género narrativo, que se trata de contar cuentos, historias, ¿ya? De narrar cosas. El género lírico, que se trata de la poesía, de expresar sentimientos. Y finalmente el género dramático, que es el que estamos viendo hoy día, ¿ya? Que es aquel que incluye todo tipo de obras que se escriben pensando en ser representadas en un escenario, ¿ya? La idea principal, entonces, o su finalidad, es que sean representadas en un escenario. O sea que los textos que están dentro del género dramático son las obras dramáticas o de teatro, que se llaman, ¿ya? ¿De dónde se originan estos géneros? Y el género dramático en particular se originan, o sea, su inicio, donde se inventaron, fue en Grecia aproximadamente en el siglo V a.C., o sea, estamos hablando de 2500 años atrás. ¿Ya? Es un género que lleva muchos años. En la época donde estaban los griegos, ya donde estaban los espartanos, los atenienses, no sé si ustedes han visto eso en la historia un poquito. En esa época se inventaron estos tipos de literatura, ¿ya? El teatro en particular se inventó mientras trataban las personas de hacer celebraciones para honrar a sus dioses, sobre todo al dios Baco, que se llama, ¿ya? La gente se disfrazaba, hacían bailes, cantaban, todo en un escenario, lo que dio inicio o fueron las primeras representaciones de teatro del mundo. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han visto una obra de teatro alguna vez. Bueno, de acá del colegio los llevamos alguna vez a ver una obra que hicieron aquí en el Teatro de Molina. ¿Ya? Pero en el fondo es actuar sobre un escenario. Entonces uno escribe un texto que después va a ser actuado. ¿Ya? Algo así eran las celebraciones que se hacían en esa época. Había arte, música, gente leyendo también, bailando, haciendo malabares, etc. ¿Ya? Así se empezó principalmente. Y luego fue evolucionando a otro tipo de teatros, de obras. ¿Ya? Y hay algunos elementos principales que tienen que reconocer para saber que es un texto dramático, una obra dramática. ¿Ya? Primero es que está escrita en diálogos. ¿Ya? ¿Qué son los diálogos? Son los parlamentos de cada personaje. ¿Ya? Y a través de esos diálogos, de esos parlamentos, se lleva a cabo la acción. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay nadie que nos esté contando la historia, ¿ya? No hay nadie que diga, Pablito y Pedrito fueron a comprar y se encontraron de repente con un amigo que no veían hace años. En este tipo de obras no existe esa voz, sino que son los diálogos los que nos tienen que ir contando la historia, nos tienen que dar a entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, yo pongo Pedrito. ¿Vamos a comprar, Juanito? Juanito, sí, vamos. Oh, Dios mío, ahí estaba Alejandro. Hola, hace tanto que no nos veíamos. ¿Ya? Son los diálogos los que nos van contando la historia, no una persona o una voz, como el narrador, como en los cuentos. ¿Ya? Por ejemplo, esta obra se llama Las obras del cocinero.
La escena transcurre en un restaurante, entra un cliente y se sienta en una mesa. Se acerca un mozo. Mozo, dos puntos, punto. Buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? Cliente, no deseo servirme nada. Mozo, bueno, disculpe, pero entonces... Cliente, entonces deseo que usted me sirva algo. Si no, ¿para qué se cree que vengo a un restaurante? ¿Ya? Si se dan cuenta, acá son los diálogos los que nos van mostrando qué pasa. Y ponen el nombre del personaje primero, puede ser 2 puntos y el diálogo, o en este caso un punto y una línea, pero tiene que haber una marca ahí que nos muestre que empezó a hablar. ¿Ya? Entonces aquí ponen el nombre del personaje en mayúscula y luego su diálogo. Cada uno de estos es un diálogo. ¿Ya? Y así siempre son las obras de teatro, son solamente los personajes los que están hablando. Eso y lo que vamos a ver a continuación, que son las acotaciones. ¿Ya? ¿Qué son las acotaciones? Son indicaciones que el dramaturgo, o sea, la persona que escribe la obra, entrega para representar la obra. Y se escriben a lo largo del guión usando los paréntesis. ¿Ya? Estos de aquí. Entonces, con estas acotaciones uno puede indicar cómo tiene que moverse un actor, qué tono de voz puede hacer, la iluminación de la escena, el uso de algún objeto en la escena. Cualquier cosa que el dramaturgo, ¿ya? El que escribió la obra, le quiere indicar a los actores que tienen que hacer, como les voy a mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, aquí hay un diálogo del mozo que dice, sí, ya mismo. Y aquí esta es una acotación, ya está entre paréntesis, y dice, le sirve, el cliente lo aprueba. ¿Ya? Entonces aquí nos está indicando que el mozo le está sirviendo algo y que el cliente da algún gesto de aprobación. Y después sigue el diálogo. ¿Qué tal? ¿Le agrada? Es pan casero. El cliente. Espantoso, es horrible. Mire, tráigame algo que valga la pena. Y el mozo. ¿Quiere una chuleta? Cliente. Lo único que me faltaba. Me amenaza con golpearme. Habráse visto. ¡Qué insolencia! Tráigame algo para comer, que estoy muerto de hambre y acabemos de una vez. Mozo. Y aquí hay otra acotación. Le muestra el reloj. ¿Ya? Entonces aquí nos está indicando que el actor que está haciendo del mozo tiene que mostrarle un reloj al cliente. Acá vemos que ya son las 11, lo siento, pero ya está cerrado. Dice, eso es el diálogo. Cliente, ¿cómo me dice está errado? No me tutee. Está cerrado, perdón. Mozo, señor, lo siento, el restaurante está cerrado. Cliente, y aquí hay otra acotación, ¿ya? Otra cosa entre paréntesis que nos indica movimiento. Se pone de pie indignado y sale gritando. Entonces aquí le indica al actor del cliente que tiene que gritar. ¿Ya? Errado estará usted, maleducado, insolente, ya no se puede ir a un restaurante. ¿Ya? Entonces estas cosas nos indican también el tono, porque es distinto que yo dijera, por ejemplo, ya dice, tía Daniela, me caí y me ponen riendo, ¿ya? Que lo digo riendo, entonces digo, me caí, ¿ya? Pero si me dicen llorando, cambia mucho el tono o la forma de lo que estoy contando. Me caí, ¿ya? Uno indica que estoy sufriendo y el otro que fue algo chistoso que me pasó. Entonces es necesario poner estas muestras, estas acotaciones entre paréntesis, porque si no, no sabríamos en qué tono están diciendo las cosas, ¿ya? O si tienen que moverse. Por ejemplo, podría poner hablando nerviosamente, entonces ya cambia un poco la situación. O gritando, saltando, cualquier cosa que indique cómo tiene que actuarse esta parte. Este es como el guión, ¿cierto? El guión de una obra de teatro. Entonces, esas son las principales características o los principales elementos que conforman una obra. Así uno reconoce que está viendo género dramático, porque aparecen los parlamentos o diálogos, ¿cierto? Y el lenguaje acotacional o las acotaciones, que son estas cosas entre paréntesis, que también aparecían aquí, por ejemplo, al principio, para demostrarnos cómo es la escena, ya que también nos describe como el escenario. Transcurre en un restaurante, por lo tanto, en el escenario tiene que haber una mesa por lo menos y un mesero, gente como haciendo cosas que den la impresión de que es un restaurante. Y ahí tiene que entrar el cliente y se sienta. Entonces nos indican cosas del escenario, también de cómo actúan los personajes y qué movimientos tienen que hacer. Aquí, le entrega el menú, esa es otra acotación. ¿Ya? Entonces, de eso se trata principalmente. Así podemos reconocer que es una obra del género dramático.
Y finalmente está el tema del conflicto. ¿Ya? En toda obra siempre hay un conflicto, hay un problema que hay que solucionar, ¿ya? Porque si no, no pasaría nada en la obra. Entonces, para que pase algo, tenemos que buscar cuál es el conflicto principal, cuál es el problema principal. Entonces, el protagonista, ¿ya? El personaje principal, esto pasa también en las películas, en los libros, en los cuentos, en todo, siempre hay un conflicto. Está el personaje principal o la personaje principal, ¿cierto? Que tiene un objetivo, algo que quiere hacer o algo que quiere lograr, pero es interrumpido o interrumpida por una fuerza antagónica, por algo que no lo deja cumplir ese objetivo o que se lo hace difícil por lo menos. ¿Ya? Esta fuerza antagónica puede ser una persona, como el enemigo de un superhéroe, ¿cierto? También puede ser una situación como una tormenta, un terremoto que le impida al protagonista, no sé, llegar a la casa de su mamá. ¿Ya? Pongamos que en la Caperucita Roja, por ejemplo, la protagonista, su objetivo es llevarle la canasta de comida a su abuelita. Eso es lo que quiere lograr. Y la fuerza antagónica en ese caso sería el lobo feroz que la interrumpe y trata de que ella no logre su objetivo. ¿Ya? En una película de superhéroes como Spider-Man, la 1, la primera, lo que él quiere lograr es llegar a ser un superhéroe, ¿cierto? Y vencer al Duende Verde. Pero hay una fuerza antagónica, que es su mismo conflicto interno de si vengarse del tipo que mató a su tío o ser una buena persona y tratar de vencer al mal. ¿Ya? O también si pensamos en los Avengers, ¿cierto? Lo que quieren lograr, su objetivo es salvar el universo y aquí está Thanos interrumpiendo su objetivo, ¿ya? Tratando de destruir todo. Entonces, en toda obra de teatro tiene que existir este conflicto, ¿ya? Este problema. Un protagonista que algo quiere lograr y algo que se lo impide, o alguien que se lo impide o se lo complica. ¿Ya? Esos serían como los elementos principales de una obra. Entonces tenemos diálogos, acotaciones, entre paréntesis siempre, y conflicto. Esas son las principales o más básicas de las cosas que conforman una obra de teatro o dramática. ¿Ya? Entonces, eso se trata más o menos. En la clase online que tengamos esta semana, con cuarto el viernes y con quinto el miércoles, vamos a hacer una tarea juntos, así que esta tarea no es necesario que la hagan ustedes en su casa porque vamos a ir haciéndola en conjunto y así podemos ir desarrollando o entendiendo los contenidos que vimos en esta clase. ¿Ya? La tarea con cuarto va a ser una de piratas, que aparece en la 214 a la 218, y con quinto la leyenda de Robin Hood, que aparece desde la página 208 a la 213. ¿Ya? Entonces les voy a pedir que todos tengan su libro tomo 2 a mano para cuando tengamos la reunión en Zoom. Y lo vamos a leer en conjunto. Así que ahí están listos para leer. Como es una obra de teatro, les voy a dar un personaje a cada uno. O sea, no a cada uno, porque no hay tantos, pero van a haber varios. ¿Ya? Eso, chiquillos. Espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda me preguntan o me la guardan para la reunión Zoom. Un abrazo, que estén muy bien.